Uno. Otra vez con ustedes, hermanos. Nuevamente. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor. Incline su rostro, por favor, y elevemos a Dios nuestro espíritu. Amado Señor, reconocemos tu magnificencia, tu poder, tu inmensurable grandeza, infinito. Nuestra mente no lo puede imaginar. Eres más grande de lo que imaginamos, mi Señor. Va más allá de nuestro entendimiento. Tú eres santo, 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 magnánimo, justo, infinito en poder. Venimos ante ti, Señor, y con humildad reconocemos nuestra pequeñez delante de ti y te suplicamos humildemente, no en nuestros méritos, porque no tenemos méritos, sino en los méritos de tu santo y precioso Hijo Jesús, que dispongas nuestro corazón, Señor, que nos dé la gracia de aprender, que nos dé la gracia de ver tu gloria, de conocerte más, de enamorarnos cada día más de tu gloria, de tu poder, de tu magnificencia, de tu exquisitez, Señor. Quita toda distracción, Señor, la mente dispersa y el corazón endurecido. Ablándalo, Señor, y dame las palabras apropiadas, Señor, para poder exponer tu palabra y llegar a la conciencia de todos mis hermanos, de los que están aquí presentes y de los que ven por la internet. Venimos ante ti, Señor, y te suplicamos que renueve nuestro entendimiento día a día, que cada vez que tu palabra sea escuchada, nuestro corazón se asemeje más al tuyo y que los prejuicios y todas aquellas cosas pecaminosas vayan menguando para que tú crezcas en nosotros. Toma mis palabras y ayúdame, Señor, porque soy débil. Te necesito, Padre. Eres tú el que hace la obra y no un hombre. Ayúdame, Señor, como instrumento y vasija indigna a poder cumplir con mi labor y mi responsabilidad delante de ti. Te lo pido, glorioso Dios, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Soy un poco afónico. Quiero comenzar hoy con una escena muy real. Imagínese que usted va conduciendo por una carretera en la noche, en una zona rural, con muchas curvas, con muchos precipicios, y de repente todas las luces de su vehículo se apagan, se le dañan. No hay postes de luz, de alumbrado público, no hay luna visible, solo oscuridad total. En ese momento tiene dos opciones. Número uno, detenerse inmediatamente y buscar luz o orillarse y quedarse ahí hasta que amanezca. O seguir avanzando, confiando en lo que cree conocer de la carretera. Pero avanzar sin luz no es valentía, no es sabiduría. Es una decisión peligrosa, es una decisión imprudente que puede costarle la vida yéndose a un precipicio. Amada iglesia, amados hermanos, así vive el hombre sin Cristo, caminando sin la luz de Cristo por la carretera oscura de este mundo que lleva a la perdición. Pero hay algo aún más grave, hermanos, que nos revela la palabra de Dios. Y no es solo que el hombre esté en tinieblas,
sino que cuando la luz aparece, muchos la rechazan y prefieren seguir andando en sus tinieblas. Es como si usted, tomando el mismo ejemplo, se queda sin luces y pasa un señor con una linterna y le dice, vea, le presto la linterna y siga su camino para que alumbre la carretera. Pero usted dice, no, yo no quiero linternas. Así vive la gente, rechazan la luz, prefieren seguir andando en sus tinieblas. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 3:19 las siguientes palabras. Él dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso es exactamente lo que pasa en el pasaje que vamos a meditar el día de hoy. En nuestro estudio consecutivo del glorioso Evangelio de Juan, estamos estudiando y meditando en el capítulo 12. Hoy nos corresponde estudiar los versículos 34 al 36. Así que les invito a abrir su Biblia en Juan 12, 34 al 36 y a leer conmigo el pasaje. Juan 12, 34 al 36. Lean conmigo la palabra de Dios. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Este es el pasaje en el cual vamos a reflexionar, a meditar en esta mañana, querida iglesia. La enseñanza para hoy lleva por título, aprovecha la luz antes de que se apague. Aprovecha la luz antes de que se apague. Nuestro pasaje lo estudiaremos considerando 3 encabezados. Primer encabezado, la confusión de un corazón incrédulo, versículo 34. La confusión de un corazón incrédulo. Segundo encabezado, la urgencia de la luz y el peligro de las tinieblas. La urgencia de la luz y el peligro de las tinieblas, versículo 35. Y el tercer encabezado, el llamado a creer, versículo 36. Veamos nuestro primer encabezado, la confusión de un corazón incrédulo. Dice el versículo 34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es necesario mirar un poco el contexto en el que se dicen estas palabras. En los versículos anteriores, que fue la enseñanza del domingo pasado, el Señor hizo unas declaraciones profundas diciendo, Él dijo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y Él se contesta a sí mismo, mas para esto he llegado a esta hora. Con estas palabras estaba anticipando su sacrificio en la cruz, hablando de la enorme carga que Él llevaría sobre sí, la enorme carga de nuestros pecados. El Hijo recibiría la ira justa de Dios sobre su humanidad, castigando nuestras iniquidades, el justo muriendo y siendo castigado por el injusto. Después dijo que sería levantado de la tierra o crucificado y que a muchos atraería a Él, hablando de la eficacia de su sacrificio. Por eso en el versículo 36 afirma que esto lo decía dando a entender de qué muerte iba a morir.
En otras palabras, Cristo está revelando el corazón del Evangelio. Está revelando su muerte redentora en la cruz, con la cual cargaría el pecado de muchos para librarlos de la condenación eterna. Pero en el versículo 34, que es donde inicia nuestro estudio el día de hoy, la gente responde con un corazón incrédulo y confuso, diciendo: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? La multitud dice: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Y hace una pregunta: ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado o crucificado? Esto nos indica que la gente tenía conocimiento bíblico, conocía la ley del Señor, había escuchado lo que decía la ley del Señor. Y cuando se habla de la ley del Señor, no solamente se refiere a los primeros 5 libros, a la Torá, sino a algo más amplio, a los profetas y a los salmos. O sea, ellos habían oído de que el Cristo permanecería para siempre. Tenían una interpretación errada de lo que habían escuchado, porque no tenían entendimiento espiritual. Cuestionan a Jesús por decir que el Hijo del Hombre debía ser levantado, es decir, crucificado, evidenciando su incomprensión bíblica de que el triunfo mesiánico requería primero el sacrificio de su muerte, que también estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos creían que el Mesías o el Cristo sería eterno, según el Salmo 89, verso 36, y según Isaías 9:7. Ellos sabían eso, que el Cristo sería eterno, pero no concebían la idea de un Mesías que tuviera que padecer y morir en una cruz para que fueran curados de sus pecados. Como dice en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En realidad, ellos esperaban un Mesías político, un triunfante militar, eterno en términos terrenales, que permaneciera por mucho tiempo, pero no uno que sufriera, que fuera humillado y muriera levantado en una cruz como un criminal. Porque para ellos alguien que fuese levantado en una cruz era un criminal, y de hecho así se ejecutaban los criminales de alta peligrosidad en los tiempos de Jesús. Dicho de otra manera, ellos rechazan a Jesús porque no encaja con sus expectativas humanas. Ignoraban que el pecado y la muerte y el reino de las tinieblas no se pueden vencer con ejércitos ni con espadas. ¿De qué nos sirve conquistar terrenos? ¿De qué nos sirve conquistar grandes cosas en esta tierra si el corazón del hombre, que está corrompido por su pecado y la maldad que lo lleva a hacer cosas incorrectas y contrarias a la voluntad de Dios, no cambia? O sea que creer en un reinado, y eso es lo que a veces pasa en esta tierra, creen que el presidente que viene va a arreglar el mundo, y uno espera pues que se arregle en cierta manera. Pero hermanos, si el corazón del hombre no cambia, la maldad siempre va a imperar, siempre va a poner la zancadilla. Entonces, el reino de Dios no conquista con ejércitos ni con espadas, como dice el himno. El reino de Dios conquista a través de su obra redentora planeada desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios que viene a morir y a pagar la deuda para despojar a los principados y a las potestades y exhibirlos públicamente en la cruz del Calvario. Lamentablemente, hoy muchos quieren un Cristo sin cruz,
un Cristo a su conveniencia, un Cristo tolerante y permisivo que se acomode a sus expectativas humanistas. Y muchos aborrecen lo que nosotros predicamos en esta iglesia, porque aquí quieren oír de abundancia y de prosperidad, pero aquí lo primero que hacemos es mostrarle el pecado al hombre para que corra a los pies de Jesús y se humille y entienda que sin Cristo y sin la limpieza de su corazón y sin vivir humillados y rendidos a Él, no hay cielo. Así que buscan Cristos que se acomoden a sus expectativas humanistas, pero seguir a Cristo implica negarse a sí mismo. Yo quiero que observen, sin perder Juan, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24. Lucas 9, 23 al 24, por favor. Dice así: y decía a todos. ¿A quién decía? A todos. O sea, a nosotros también. ¿Qué decía? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Siga leyendo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí está el centro, la médula del Evangelio. El Evangelio es creer en Cristo para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero una vez creemos en Cristo, Cristo demanda de todo aquel que cree y de todo aquel que quiere seguirle, que se niegue a sí mismo. Es decir, que muera a su yo y sea como Pablo, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que el Evangelio requiere negación. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo en la cruz? Negándose a sí mismo, muriendo por nosotros para llevar nuestras iniquidades y pagar la deuda de nuestros pecados. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Redentor, porque todo aquel que quiere salvar su vida, es decir, todo aquel que no quiere morir a sí mismo, pues perderá su vida. Pero todo aquel que la pierde por causa de mí, dice Cristo, éste la salvará. Ahí está el canje. Debemos negarnos a nosotros mismos por seguir a Cristo, porque es que en Cristo está la vida eterna. Pero si no nos negamos a nosotros mismos, si no morimos a nuestro yo, a nuestra pecaminosidad, a nuestros intereses egoístas, pues nuestra vida se perderá. Porque es muy fácil vivir cómodos, sentados en una silla y sin hacer nada en pro del reino y sin negarnos al orgullo, al odio, al resentimiento, a la mentira, a la avaricia, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación. Tenemos que negarnos a esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma, hermanos. Y parece ser que esto no cuadraba con todos aquellos judíos que estaban escuchando al Señor cuando dijo: es necesario que yo muera, que sea levantado, y cuando yo sea levantado, a todos atraeré hacia mí. El problema central del hombre, en este caso, no es falta de información ni de evidencias, porque ellos tenían la información y tenían las evidencias contundentes. El problema era resistencia a la verdad que va en contra de sus expectativas humanas y terrenales. Cuando algo va en contra de nuestras expectativas humanas y terrenales, uno se endurece y se va en contra del que se va en contra de lo nuestro. Por eso, miren lo que dice Primera de Corintios,
capítulo 1, versículos 22 al 23. Primera de Corintios 1, 22 al 23. Dice la palabra de Dios: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermanos, el texto dice que Cristo es tropezadero para los judíos, porque para ellos un Mesías crucificado era un concepto ofensivo e inaceptable, un escándalo, pues la ley judía consideraba maldito a quien moría colgado de un madero. Así que pensar en un Mesías que muriera en un madero, en un Mesías maldito, para ellos era inconcebible. Entonces Cristo se convierte en su tropiezo. Y dice que para los griegos, ¿recuerdan que vinieron unos griegos a buscar a Cristo en la enseñanza pasada? Para los griegos Cristo era locura. Los griegos valoraban la retórica, valoraban la lógica y los sistemas filosóficos elevados. Por consiguiente, ellos buscaban un mensaje que fuera intelectualmente sofisticado. Para ellos la idea de la salvación del mundo dependiera de la ejecución de un carpintero judío colgado en una cruz romana era una locura absurda, era algo ilógico, porque ellos eran muy letrados y muy intelectuales. Así que Cristo se convierte en tropezadero para los judíos y en locura para los intelectuales. Ellos no conciben el mensaje del Evangelio. Hermanos, este pasaje nos enseña que el Evangelio no siempre encaja con los estándares culturales del éxito y del intelecto del mundo. Lo que el mundo desprecia como insignificante, como anticuado, para nosotros los creyentes es el medio por el cual Dios transforma la vida humana. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, por la fe en aquel que murió en la cruz. Mirar a la cruz y creer en el sacrificio ha cambiado mi vida, hermanos, y la vida de millones en el mundo a través de la historia. Mirar a la cruz y creer en el crucificado ha traído verdadera paz y esperanza a mi vida y a la de millones y millones de personas que han confiado en el crucificado a través de la historia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo visto nuestro primer encabezado, la confusión de un corazón incrédulo, ahora miraremos nuestro segundo encabezado, la urgencia de la luz y el peligro de las tinieblas, versículo 35. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre vosotros, voy a leer de nuevo. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amén. Vamos viendo aquí entonces la urgencia de la luz y el peligro de las tinieblas. Lo primero que el versículo 35 dice es: entonces Jesús les dijo. ¿A quién les dijo? A toda la gente que lo estaba escuchando y que no concebían un Mesías que fuera levantado en una cruz.
¿A quién le está hablando hoy el Señor? A todos nosotros. Espero que ustedes sí conciban la idea de un Cristo colgado en una cruz. ¿Qué les dijo? Les advirtió de dos cosas. En primer lugar, les advirtió de la urgencia del poco tiempo. Dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. En un poco, pudiéramos decir, un poco de tiempo, está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Cuando uno ve que la luz del día se va a acabar y necesita llegar a un lugar, ¿qué hace uno? Acelera el paso para llegar de día, porque es que de noche es de noche, hay peligros. Y aquí dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz. Jesús se identifica a sí mismo como la luz. Su presencia física en la tierra en ese entonces era limitada y su muerte en la cruz estaba muy cerca. En sus palabras hay una verdad estremecedora, hermanos. Jesús no dice, siempre tendrán oportunidad. Dice, por un poco está la luz entre vosotros, andad mientras tengan luz, porque cuando ya no hay luz, van a quedar en tinieblas. Esto nos indica que la oportunidad de salvación no es por siempre. La gracia salvadora es real, pero también es urgente y limitada en su ofrecimiento. Jesús enfatiza que la oportunidad de creer y seguirle no es infinita, tiene poco tiempo, hermanos. Usted y yo no sabemos cuánto tiempo de vida tenemos. No sabemos si nos queda 1 año, 6 meses, 2 años, 30, no lo sabemos. Está en la potestad soberana de Dios. Así que mientras estemos vivos, nos corresponde buscar siempre al Señor y andar bajo su luz. Entonces, Jesús enfatiza que la oportunidad de creer y seguirle no es infinita y tiene un poco tiempo. El poco tiempo del que habla se refiere específicamente a sus últimos días antes de ser crucificado, pero se aplica generalmente a la brevedad de la vida humana, como les acabo de mencionar. Es un llamado a aprovechar las oportunidades presentes antes de morir para recibir la gracia de Dios, arrepentidos y confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y vivir para su gloria en esta tierra. Nosotros debemos dedicarnos el tiempo que nos resta a vivir para la gloria de Dios, queridos hermanos, no a vivir para nuestros deleites, porque el Señor vendrá a cualquier momento o la muerte nos sorprenderá en cualquier momento, y si nos sorprende borrachos, si nos sorprende en peleas, en conflictos, en adulterios, en fornicaciones, ¿qué pasará de nosotros? Es un llamado a aprovechar las oportunidades presentes antes de morir para recibir la gracia de Dios, arrepentirnos, confiar en Él y vivir para su gloria constantemente. Atendamos las palabras de Hebreos capítulo 3, versículos 14 al 15. Hebreos 3, 14 al 15 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Observen lo que dice el versículo 14 de Hebreos 3. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Usted no puede pretender decir que es un hijo de Dios si hoy confía en Jesucristo y después se apartó y vivió una vida impía. Eso es incoherente. Que como hice la oración de aceptación, el Señor ya me inscribió en el libro de la vida y entonces con eso tuve. No, si yo fui hecho participante de
Cristo, ese que es hecho participante de Cristo, es un hombre que comienza a negarse a sí mismo y a vivir para la gloria de aquel que lo compró con su sangre. Y comienza a caminar en pos de él con la mano en el arado y no mira atrás. Y si se devuelve y si cae, pronto se levanta porque el Espíritu Santo lo redarguye para que se levante y vuelve a tomar el camino que debe seguir, aprendiendo de sus errores. Y luego el versículo dice, en el 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermano mío, amigo que me escuche esta mañana, si usted está oyendo la voz del Señor, no debe endurecer su corazón. La palabra de Dios se predica para ablandar los corazones de piedra, pero también depende de usted que cierre su oído y cierre su corazón. O pueda decir, sí, es verdad lo que dice el pastor, pero voy a dejarlo para después. ¿Y cómo sabe si hay un después? ¿Cómo sabe si habrá un mañana? Entonces, si oyes hoy la voz del Señor, no endurezca su corazón y decida en espíritu y en verdad caminar con el Señor día a día tomado de su mano, alumbrado por la palabra de Dios que guía nuestros pasos en este mundo. Y lo segundo que advierte el Señor en el versículo 35 de Juan 12, en la parte B, es el peligro de las tinieblas. Dice, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hermanos, las tinieblas sorprenden a quien no aprovecha la luz para arrepentirse y cambiar de manera de vivir. La comparación o la metáfora es muy buena. Si yo no aprovecho la luz del día para hacer los quehaceres que puedo hacer durante el día, llega la noche y ya no puedo trabajar y hacerlo. Hay cosas que no se pueden hacer sino de día. Claro que hoy con la tecnología pues hay mucha luz, pero ubiquémonos en el contexto en el que se dijeron estas palabras. La luz era imprescindible, no había electricidad, y cuando la noche era oscura, y si no había un medio para alumbrarse, pues quedaban en total tiniebla, y no podían realizar las labores. Así que esto se aplica a la vida espiritual de las personas. Las tinieblas sorprenden a quien no aprovecha la luz de Cristo que le está alumbrando en estos momentos para cambiar de manera de vivir. No siempre la luz va a estar encendida. Las tinieblas sorprenden a quien no aprovecha el tiempo para transformarse de la mano del único que puede iluminar su camino en medio de la oscuridad de este mundo caído. Las tinieblas simbolizan la ignorancia y la ceguera espiritual, el pecado y el juicio que caen sobre aquel que desaprovechó o menospreció la verdad de Jesús, de aquel que despreció la luz de Jesús, el Hijo de Dios. En consecuencia, andar en tinieblas significa vivir sin propósito y sin clara dirección. La persona no sabe a dónde va porque anda en tinieblas, y andar en tinieblas no es otra cosa que andar de espaldas a Dios. ¿Qué significan las tinieblas? Andar de espaldas a Dios. Y cuando uno anda de espaldas a Dios, vive sin propósito verdadero y sin clara dirección. La persona no sabe a dónde va. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin llega a ser camino de muerte, porque está caminando de espaldas a Dios. Por esta razón, quien rechaza la luz de Cristo queda vulnerable a la confusión y al extravío espiritual, a la esclavitud del pecado y a la perdición eterna. A eso queda expuesto aquel o aquella que rechaza la luz. Miremos unos textos bíblicos de apoyo. Proverbios 4, versículo 19. Proverbios 4, versículo 19.
Es bueno que usted busque en su Biblia y interactúe con nosotros y verá que usted saca provecho. Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Cómo es el camino de los impíos, hermanos? Como la oscuridad, no saben en qué tropieza. Pero lo más triste es que usted, conociendo la luz, si no aprovecha la luz y la menosprecia, pues no le va a servir de nada y sigue como el impío que va a tropezar en cualquier momento. Es como aquel que, teniendo una lámpara en la mesita de noche y está a oscuras y se levanta a tientas y no prende la lámpara para iluminar sus pasos. Observen ahora lo que dice Juan 8:12, pasaje muy conocido por todos. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué promesa tan maravillosa. ¿Qué es Jesús, hermanos, para nosotros? La luz del mundo. ¿Y qué pasa con el que sigue la luz del mundo? No andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. ¡Qué promesa tan maravillosa! ¿Estás andando con la luz del mundo? No estás en tinieblas. Tienes la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y tomar decisiones acertadas para su vida. Ahora observen lo que dice Juan, capítulo 11, versículos 9 y 10. Juan 11, 9 y 10 dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Otra vez ubiquémonos en el contexto de los tiempos del Señor, que no había luz eléctrica ni alumbrado público por ninguna parte. Aquí dice el Señor: ¿no tiene el día 12 horas? En las 12 horas hay luz. El que anda de día no tropieza. El que aprovecha la luz no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y si usted va andando por un camino de tinieblas, ¿quién le va a alumbrar sus pies? La lámpara de la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque la ha atesorado en su corazón. Pero el que anda de noche, es decir, sin la luz de Jesús, tropieza porque no hay luz en él. Así que aprovechemos la luz, atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Aprovechemos el tiempo, estos años de juventud, estos años en los que usted todavía puede leer, porque llegará el tiempo en que usted ya ni quiere leer y siempre sacan el cuento: es que yo ya no veo, pastor, pero sí pueden ver videos y un poco, ¿no?, de cosas. Así es, hermanos. Entonces no seamos insensatos, aprovechemos la luz y todo lo que tengamos en nuestro corazón nos servirá para los momentos de la prueba, para los momentos de dificultad, y así entonces tendremos herramientas, porque tendremos atesorada la palabra de Dios en nuestra conciencia y en nuestra mente para tomar decisiones correctas y acertadas que glorifiquen a Dios. Hermanos, no basta con reconocer la luz. Muchos reconocen que Jesús es el Salvador, pero no basta con reconocer la luz. Es necesario andar en ella. Esto implica una acción continua, una acción responsable de nuestra parte. Poner en práctica las enseñanzas de Jesús para que su verdad guíe cada decisión de nuestra vida. Tenemos que andar en la luz, no simplemente reconocer que Jesús es la luz. Tenemos que andar en esa luz. Observen lo que dice Primera de Juan 2, versículos 9 al 11. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, la luz que recibimos de Jesús es para ponerla en práctica. Dice claramente aquí, el que dice que está en la luz, es decir, el que dice que está en Cristo, el que dice que es una nueva criatura, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Usted aborrece a su hermano? ¿No lo soporta? Uy, es que no lo soporto, pastor. Usted entonces todavía está en tinieblas si dice que eres creyente. Por el contrario, el que ama a su hermano, así no merezca que su hermano sea amado, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Somos tropiezo, hermanos, cuando decimos que somos criaturas de Dios, que somos creyentes en Cristo y aborrecemos y tenemos odio a alguien y no damos ejemplo a los demás. Nos convertimos en piedra de tropiezo. Mire, ese que dice que es cristiano, pero no soporta a fulanito, lo odia, lo aborrece. Entonces, pero si lo ama, aunque no merezca ser amado, en esa persona, en ese hermano no hay tropiezo, porque está haciendo ejemplo, porque está imitando al Señor Jesucristo. Verso 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Miren lo terrible que es estar en tinieblas, hermanos. Así que estar en tinieblas es no perdonar, estar en tinieblas es aborrecer, es tener resentimiento, es tener odio hacia otro. Eso es andar en tinieblas. Pregúntese hoy, ¿cómo están sus relaciones con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su vecino, con su hermano, con su compañero de trabajo? ¿Cómo están? ¿Lo odia, lo aborrece, no lo soporta? Ame aunque no merezca que el otro sea amado, porque ese es el ejemplo que nos da Cristo. ¿Notan que ser cristiano no es simplemente decir yo voy a una iglesia? Ser cristiano implica morir a nosotros mismos, hermanos. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. Dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Usted quiere saber si ha creído en Cristo y está andando en luz? Mire lo que dice el texto. Esto es contundente, hermanos. Ponga sus ojos en el verso 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día, es decir, se acerca el día de la segunda venida de Cristo, o el día de su muerte. Desechemos, como somos conscientes de que se acerca la venida de Cristo y debemos vivir en la expectativa de la venida de Cristo, o en la expectativa de que pronto podemos morir, entonces desechemos pues las obras de las tinieblas, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, y vistámonos las armas de la luz. Creamos en su palabra, tomemos la espada del Espíritu, oremos, congreguémonos, leamos literatura que nos edifique. Es decir, comencemos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, vistámonos las armas de la luz. Hay un arma mencionada en la Biblia y es la palabra. Es que una espada, dice que es como espada de dos filos que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Entonces tomemos esa arma, vistámonos de esa arma, que es la arma de la luz, la espada de Jesucristo. Dice, y andemos como de día. Aunque este mundo esté en tinieblas, nosotros somos la luz del mundo. Debemos andar como de día. ¿Y cómo es andar de día? Honestamente, siendo honestos en todo lo que hagamos y digamos, no en glotonerías, viviendo solamente para el vientre, no en borracheras, esas borracheritas que cada ratico,
No, que es una cervecita nomás. Después de una viene dos y viene tres y ya se prendió. Y así usted no se emborrache ni caiga por ahí todo. El hecho de que usted se embriague y se entone no está siendo lleno del Espíritu, sino embriagándose con el alcohol para sentirse feliz. ¿Qué es lo que lo debe hacer sentir feliz a usted? El alcohol, que cuando pasa su efecto le da tristeza, le da dolor haberlo hecho, o ¿qué es lo que le da felicidad a usted y gozo? El Espíritu Santo, porque la Biblia dice que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dará verdadero gozo, verdadera paz, verdadera fe, verdadero amor. Entonces, hermanos, andemos como de día, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no mirando pornografía, no mirando a la vecina con ojos de adulterio, sino ni en lascivias, no en contiendas y peleas y envidias. Si usted es el que compra una pelea cada ratico, que no le pueden decir no haga esto porque se pone bravo, porque tiene que hacerse como usted manda, revísese, porque eso es andar en tinieblas. Si tiene envidia de que el otro tenga y usted no tiene, es que ese sí tiene carro y yo no tengo, y mantiene amargado por eso. No sea envidioso. En lugar de eso, vístase del Señor Jesucristo y no provea para los deseos de la carne. Eso es andar en luz. Amén. Y en Juan 8:51 nos dice la palabra de Dios, Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Escucharon eso? ¿Qué es andar en luz? Guardar la palabra de Dios, y si guardamos la palabra de Dios nunca veremos muerte. Porque una de las evidencias de que hemos nacido de nuevo y que somos escogidos, de que hemos creído en Cristo, es que guardamos la palabra de Dios. Hemos meditado en el segundo encabezado, la urgencia de la luz y el peligro de las tinieblas. Ahora meditemos en el tercer encabezado, antes de que se me acabe el tiempo. El llamado a creer. El llamado a creer, versículo 36. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Vuelvan a leer conmigo el versículo 36 todos. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Amén. Este versículo 36 nos enseña tres cosas muy importantes. Primera, es un llamado a creer en la luz. Segundo, el resultado de creer en la luz. Y tercero, un juicio silencioso, porque es que nosotros no leímos todo el versículo. Porque la parte de abajo del versículo dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Nosotros solo leímos la primera parte, porque ahí hay un título, ¿sí? Entonces como que le juega a uno una mala pasada. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que enseña el pasaje? Primero, un llamado a creer en la luz. Segundo, el resultado de creer en la luz. Y tercero, un juicio silencioso. Veamos la primera cosa que nos enseña el verso 36. Un llamado a creer en la luz. El texto sagrado dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. No basta con admirar la luz. No basta con escuchar sobre la luz, es necesario creer en la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Creer en la luz es confiar en Cristo, es rendirse a Cristo, es depender completamente de Cristo, es reconocer que estás en tinieblas, que no puedes salvarse a sí mismo y que solo Cristo es suficiente para la salvación de su alma y para la vida en esta tierra. Por eso el Señor dijo en su palabra que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Tenemos que creer en la luz que vino al mundo. En Juan 3:36,
Juan dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que es necesario creer en la luz, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que confiar en el medio que Él dio para que fuésemos salvos. Y la segunda cosa que nos enseña el versículo 36 es el resultado de la fe verdadera. El texto dice, para que seáis hijos de luz. Cuando creemos en la luz, hay un resultado. Cuando creemos en Jesús, venimos a ser hijos de luz. Esto quiere decir que venimos a ser hijos de Dios, personas transformadas por el poder del Evangelio, como dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como dice Pablo en Juan 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y como dice Colosenses 1, versículos 12 al 14, Colosenses 1, 12 al 14 dice, con todo gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, somos hijos de luz por creer en Jesús. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, hermanos. Ahora somos hijos del día y no de la noche. Ese es el resultado de creer en ¿quién? En Jesucristo. Y la tercera cosa que nos enseña el versículo 36 es el juicio silencioso. Algunos teólogos y comentaristas bíblicos lo llaman el juicio silencioso. Está en la última parte del versículo 36. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Eso es lo que llaman el juicio silencioso. Esto es uno de los momentos más solemnes del texto. Cristo habló, Cristo llamó, Cristo exhortó y luego se ocultó de ellos. No porque no tuviera más que decirles, sino porque ellos no quisieron escuchar su voz. Y esto tiene un significado, hermanos. Cuando la luz es rechazada persistentemente por los que la reciben, Dios puede retirar su manifestación y silenciar su voz y ocultarse de ellos. Y esto es un juicio silencioso. En Proverbios 1, 24 al 31, que fue el texto que leímos hoy en el inicio de la lectura preliminar del servicio, dice lo siguiente. Proverbios 1, 24 al 31, escuchen. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron mi consejo, el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. No menosprecies las reprensiones del Señor. Comerán, por haber hecho eso, comerán del fruto de su mano, de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Pero el que lo escucha a él atentamente será bienaventurado, hermanos. Así que el llamado hoy a todos ustedes en esta mañana es a que no menosprecien la luz del Señor. Todas las enseñanzas que ustedes reciben
semana tras semana, tienen que producir un cambio y una transformación en su vida. No es en vano la predicación de la palabra si usted es un verdadero hijo de Dios. Por tanto, cada vez que usted se siente en este lugar, siéntese con un corazón dispuesto, con una mente receptiva, con un corazón dispuesto a obedecer, y pídale al Señor que grabe sus principios en su mente y en su corazón y que lo mueva a obedecer su verdad. No menosprecie el llamado del Señor, amado hermano que me escucha. El trono de la gracia no siempre estará ahí. Un día será quitado y se colocará el trono del juicio. No sea insensato. La puerta de salvación por la fe en Cristo no siempre estará abierta. Un día se cerrará para siempre y el número de los elegidos de Dios se habrá completado. Y dice el texto que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo es posible que desperdicié tanto que escuché y ahora estoy por fuera? A quejarse al mono de la pila. Hermanos queridos, recuerden que la fuente para limpiar todo el pecado y toda impureza no siempre estará a su alcance. Un día se cerrará el acceso a ella y no quedará más que el lago que arde con fuego y azufre. Que Dios les dé entendimiento y un corazón sensible a su voz. Colóquense de pie, por favor. Oremos al Señor. Padre, te agradezco por este tiempo de enseñanza, por el corazón de mis hermanos. No sé cómo están sus corazones, solo tú lo sabes, mi Señor. Te pido que si hay corazones duros, insensibles, incrédulos, tú los quebrantes, Señor. Ayúdalos, Señor, en su incredulidad, en su insensatez, para poder ver la luz y caminar en luz. Y a los que ya caminamos en luz, danos la fe, la paciencia y la perseverancia para seguir caminando día tras día, tomados de tu mano y negándonos a nosotros mismos. Porque solo tú lo puedes hacer, por eso venimos ante ti. Ayúdanos, por favor, Señor. Fortalece nuestra fe y cambia, Señor, nuestro lamento en baile. Ayúdanos, Señor. Desecha de nosotros todo aquello que es contrario a la voluntad tuya. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Ablanda nuestro corazón para que tu palabra se grabe como el cincel en la tabla de nuestro corazón, Señor. Gracias por escucharme, Señor. Y gracias por salvar a los que no te conocen, Padre. Toca sus conciencias y atráelos a ti. Y gracias por haberme permitido hoy dirigirme a tu pueblo y proclamar tu verdad. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz, querida iglesia. Dios los bendiga y los guarde.